Amados irmãos, Amados hermanos, amadas hermanas, hoy nosotros vamos a entrar en las promesas de Dios para los vencedores. Estas porciones están en las cartas a las iglesias en Apocalipsis, cartas muy importantes para nuestras vidas, porque en cada una de estas cartas el Señor dice: quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primeramente, vamos a ver en la carta a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Nosotros necesitamos comprender una cosa: la promesa del Señor, el galardón, es algo que nosotros deseamos. El Señor no dará como galardón, como una promesa, algo que nosotros no deseamos. Entonces es muy importante que nosotros veamos el contenido de estas promesas. Si hoy nosotros damos valor a estas promesas, a este galardón, ciertamente nosotros tendremos un vivir condiciente que vaya de acuerdo con la promesa y el galardón que el Señor nos dará. Aquí nos dice: al vencedor le daré que se alimente del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí nosotros necesitamos ver que este vencedor, aquel a quien se le dará el derecho de alimentarse del árbol de la vida que se encuentra en medio del paraíso de Dios, es alguien que oye, que hoy ya se alimenta del árbol de la vida, que conoce del valor del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque en el árbol de la vida nosotros tenemos a Cristo como nuestra vida, Cristo como todas las riquezas de Dios. Entonces es muy importante que nosotros miremos este punto. Y nosotros vimos que el problema que había en la iglesia en Éfeso es que ellos habían abandonado el primer amor. Cuando alguien abandona el primer amor para con el Señor, ya no tiene el deseo de alimentarse del árbol de la vida, ya no tiene el deseo de experimentar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque está amando otras cosas. Busca entonces disfrutar de las cosas del mundo o del pecado o cosas semejantes. Vemos entonces la importancia del primer amor en nuestras vidas. Y si nosotros no tenemos el disfrute del Señor, ¿por qué? Porque abandonamos el primer amor. ¿Cuál será la consecuencia? Nosotros perderemos el testimonio en nuestro vivir. Ya no expresaremos Cristo en nuestra vida. Por eso es tan importante que nosotros venzamos, para que el primer amor regrese, sea restaurado en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos el amor al Señor, nosotros disfrutamos del Señor como nuestro árbol de la vida. Y al disfrutar de las riquezas del Señor, lo que sucederá,
nosotros llegaremos a tener un vivir que expresa al Señor. Entonces, amar al Señor, disfrutar del Señor y dar testimonio del Señor son cosas que caminan juntas. Quien hoy se alimenta del árbol de la vida, disfruta del árbol de la vida, tiene la promesa del Señor que en aquel día se alimentará del árbol de la vida que se encuentra al medio del paraíso de Dios. Esto es, tendrá el disfrute en plenitud. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros podemos ver que las promesas están asociadas a nuestro vivir de hoy. Y esto es algo muy importante. Ahora vamos a dar una mirada a la promesa para los vencedores de la iglesia en Esmirna. Allí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11 nos es dicho: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Nosotros hemos visto que la iglesia en Esmirna es una iglesia que sufre, que está bajo tribulaciones y persecuciones, pero es una iglesia en la cual hay vencedores que son fieles al Señor y soportan las tribulaciones. ¿Por qué? Porque creen en el cuidado amoroso del Señor, porque creen en la palabra del Señor, y el Señor dice a ellos: yo conozco tu tribulación. Y el Señor dice: no temas las cosas que vas a padecer. El Señor dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces ellos permanecen. Ellos no tienen miedo de la muerte. ¿Por qué? Porque conocen al Señor que venció la muerte. Y por el hecho de haber permanecido fieles, ellos no sufrirán el daño de la segunda muerte. Esto quiere decir, ellos se convertirán en vencedores. Ellos no estarán fuera del milenio. Ellos entrarán en el disfrute del Señor. Entonces, hoy en esta tierra, si nosotros tuviéramos miedo de la muerte, nosotros retrocederemos y no seremos fieles hasta la muerte. Pero debemos de creer en la promesa del Señor, ser fieles hasta la muerte, y el Señor nos dará la corona de la vida. Entonces, esta debe ser nuestra experiencia hoy, para que la plenitud de la experiencia se convierta y se haga realidad en nuestra vida cuando el Señor vuelva. Gloria a Dios.